Esa mañana, High March Village estaba cubierto en una especie de silencio que no se sentía natural. La niebla no solo colgaba en el aire, se deslizó. Presionaba contra las ventanas, amortiguaba a los pájaros, y convertía árboles familiares en sombras vagas. Dentro de su cabaña en Church Lane, la señorita Marple bebía su segunda taza de Darjeeling, la que siempre guardaba para los domingos lentos y reflexivos. El reloj marcaba constantemente detrás de ella, cada segundo se tallaba en la quietud. Luego vino el sonido de la correspondencia, suave pero lo suficientemente agudo como para romper el estado de ánimo. Caminó hacia la puerta y encontró un paquete de sobres descansando en la bandeja de madera, debajo de la ranura. La mayoría no era notable: un recordatorio de donación de la iglesia, un boletín del gremio de mujeres, y una revista de jardinería a la que no se había suscrito en años. Pero una carta se destacó de inmediato. Era más pesada que el resto. El sobre era de color crema, el tipo de pergamino usado solo cuando algo realmente importa. No había dirección de devolución, solo un solo nombre, escrito en tinta descolorida: Miss Judith Bellamy. La señorita Marple se quedó inmóvil por un momento. El nombre se enredó en su memoria como la hiedra. Judith Bellamy había sido, alguna vez, un nombre hablado en salones, y susurrado sobre tazas de té, especialmente durante la guerra, un nombre rodeado de belleza, tristeza, y escándalo tácito. Las hermanas Bellamy, Judith y Eleanor, habían crecido en Larkspur Hill, una casa que una vez albergó risas y música, pero ahora estaba envuelta en silencio e hiedra. Abrió el sobre con cuidado. En el interior, la carta era breve, pero temblaba con algo mucho más profundo que la tinta en la página. Hay huesos en el hogar de Larkspur Hill, no metafóricos, aunque estoy segura de que tú los verías también. No puedo permanecer aquí, pero creo que debes venir, antes de que el resto de ella desaparezca. Jocho Bellamy. No había adornos, no había saludo, solo eso, una línea inquietante tras otra. La señorita Marple plegó lentamente la carta, como si hacerlo pudiera ralentizar los pensamientos que corrían detrás de su expresión tranquila. Sus dedos, aunque envejecidos, eran firmes. Tomó su abrigo. Larkspur Hill no era solo una casa, era el tipo de lugar que se aferraba a sus secretos, como la tierra húmeda sostiene los huesos. Si Judith se había comunicado después de todos estos años, significaba que algo había surgido, algo que incluso el tiempo no podía mantener enterrado. Afuera, la niebla se espesaba, rodando bajo sobre los setos. El camino hacia Larkspur Hill aguardaba acurrucado como un signo de interrogación en el borde del mundo. Larkspur Hill no la recibió, la soportó. La gravilla húmeda crujió bajo las ruedas del automóvil alquilado, como huesos viejos. La hiedra había reclamado la mayor parte de la fachada delantera, aferrándose a las columnas de piedra y a los aleros, como si la naturaleza misma tratara de sofocar lo que la memoria no podía. El conductor dudó al bajar para recuperar su maleta. ¿Está segura de que esta es la casa correcta, señora?, preguntó mirando nerviosamente las ventanas vacías. El lugar parece abandonado. La señorita Marple ofreció una sonrisa educada. Siempre lo hizo, respondió con suavidad. Judith Bellamy abrió la puerta ella misma, sin personal, sin perro, sin lámparas encendidas ni compañía. Su rostro estaba pálido, su postura, demasiado rígida como si mantenerse en pie fuera un esfuerzo diario. Sus ojos tenían la claridad hueca de alguien que no había dormido adecuadamente en meses. No pensé que vinieras, dijo en voz baja, haciendo a un lado para dejar pasar a la señorita Marple, pero supongo que siempre esperé que lo hiciera. Se desplazaron por la casa como recuerdos en forma humana. El salón olía débilmente a lavanda y a velas apagadas. Los muebles estaban perfectamente dispuestos, pero las superficies no tocadas por el polvo, como si alguien limpiara, pero nunca viviera allí. Ya no uso los espejos,
dijo Judith sin que nadie lo preguntara. Su voz baja, controlada. No desde que Eleanor desapareció. La señorita Marple se volvió lentamente hacia ella. ¿Desapareció de esta casa? Judith asintió. Hace 8 meses. No se llevó sus cosas. No se despidió. Una noche estaba tocando el piano, y a la mañana siguiente, se había ido. Hizo una pausa mirando hacia el hogar. El fuego todavía estaba ardiendo, y en las cenizas, encontramos algo que no pertenecía allí. Se hizo un silencio estirado por el peso de la implicación. La señorita Marple, con sus años de leer entre líneas y escuchar las oraciones que nadie se atrevía a decir, sintió la tensión vibrar bajo las palabras de Judith, como un cable golpeado. Judith lo rompió, huesos, pequeños, quemados. La señorita Marple no se estremeció. ¿Y no se lo dijiste a las autoridades? No pude, susurró Judith. Lo torcerían, lo llamarían locura o accidente. Y Eleanor no estaba loca, era complicada, herida, quizás, pero nunca peligrosa. La señorita Marple se acercó al hogar. Ahora parecía ordinario. Leños frescos apilados a un lado, una delgada capa de cenizas bajo la rejilla, pero aún podía sentir el frío que irradiaba. No un frío físico, era el otro tipo, el que viene de algo no resuelto, algo escondido. Mencionaste en tu carta que ella aún podría estar aquí. Los ojos de Judith se movieron hacia la escalera, luego se apartaron de nuevo. Algunas noches el piano toca una sola nota, y a veces veo su reflejo, solo en las esquinas, justo al borde de la visión, pero cuando me giro, no hay nada. La señorita Marple permaneció en silencio. Sus pensamientos formaban patrones. Algo más profundo estaba enraizado en Larkspur Hill, algo que no solo tenía que ver con la desaparición de Eleanor sino con Judith, su manera, su contención, la forma inquietante en la que evitaba su propia mirada en superficies reflejantes. Miró alrededor de la habitación. En la pared del fondo colgaba una pintura, un retrato antiguo de ambas hermanas, tomado hace años. Eleanor de pie con un vestido pálido, barbilla alta y segura. Judith, sentada a su lado, con las manos juntas en el regazo, una suavidad en su mirada, que ahora había desaparecido. La señorita Marple se acercó al marco, lo inclinó levemente detrás de él. Había una grieta en la pared, apenas visible. Algo había cambiado en esta casa, no solo el tiempo sino la verdad. Había algo extraño en la forma en que el sonido viajaba por los pasillos de Larkspur Hill, como los pasos nunca resonaban, como las palabras parecían disolverse tan pronto como dejaban tus labios. La señorita Marple lo notó en su segunda noche, justo después de que el sol se deslizara detrás de los morros, y el viento comenzara su susurro suave e inquieto a través de las chimeneas. Judith se había excusado temprano, con el reclamo de un dolor de cabeza, dejando la casa a su silencio, un silencio tranquilo y fuerte. La señorita Marple permaneció sola en la pequeña biblioteca, un libro en sus manos, que realmente no estaba leyendo. El reloj del abuelo marcaba débilmente en la esquina, estable y paciente. En algún lugar afuera, los setos susurraban débilmente, como alguien caminando justo debajo de las ventanas. Entonces vino una sola nota, clara, fría, desde el salón. Levantó la vista y esperó. Otra pausa, de nuevo la misma tecla, el mismo tono, como si alguien incierto estuviera probando si el piano aún podía emitir sonido. La señorita Marple se levantó sin decir una palabra, envolvió su chal más fuerte alrededor de sus hombros, y entró en silencio en el pasillo. El salón estaba tenue, iluminado solo por el brillo dorado de una sola lámpara. El piano se alzaba en silencio cerca de la pared lejana, elegante, envejecido, su superficie pulida, ahora opacada por el tiempo y el dolor. Se acercó. Nadie estaba allí. La tapa estaba baja. Colocó su mano suavemente en la parte superior. Estaba caliente, no caliente por el calor ni por la luz cercana del sol, sino el tipo de calidez que deja la presencia, por el toque. Lentamente,
Levantó la tapa, y presionó una sola tecla, do medio. La nota exacta que había escuchado, sonó suavemente, luego se desvaneció. Notó la delgada capa de polvo a lo largo del borde del piano. No había sido perturbada, excepto en un solo lugar, un pequeño espacio en forma ovalada, donde algo había descansado claramente, un relicario, una caja de música, sea lo que sea, había estado allí recientemente, y se lo habían llevado. A la mañana siguiente, la señorita Marple lo mencionó durante el desayuno. Una vez dijiste que el piano suena por la noche, comentó casualmente. Era algo que Eleanor solía hacer. La taza de té de Judith se detuvo en el aire. Solo cuando no podía dormir respondió con cuidado. Solía decir que le ayudaba a calmar sus pensamientos. ¿Tenía una melodía favorita?, preguntó la señorita Marple en tono tranquilo. Judith dudó. No, nunca tocaba piezas completas, solo pequeñas cosas, una sola nota, quizá las mismas tres, una y otra vez. Solía volverme loca. Hubo una pausa entre ellas, uno de esos silencios pesados, inciertos, que hacen que la verdad se detenga en el umbral. Judith se levantó abruptamente, como si intentara alejarse de algo que se había deslizado demasiado cerca. Hay un lado de ella que nadie vio, dijo. Guardaba cosas, no objetos, personas, secretos. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Guardaba los tuyos. Judith no respondió. En cambio caminó hacia la ventana, separando la vieja cortina de encaje con dos dedos. A veces dijo en voz baja, creo que esta casa recuerda mejor que nosotras. La señorita Marple no respondió. Ya estaba pensando en la grieta detrás del retrato, en el calor extraño del piano, en cómo una sola nota repetida podía decir más que cualquier melodía, y en cómo Judith no se había estremecido al escuchar el nombre de Eleanor, pero sí se había tensado, cuando la habitación se quedó en silencio, como si el silencio no Eleanor fuera lo que realmente la perseguía. La mañana siguiente al incidente del piano trajo consigo una niebla tan densa que parecía filtrarse por los alféizares de Larkspur Hill, convirtiendo la luz en plata y apagando los sonidos de las aves más allá del páramo. La señorita Marple, envuelta en su cardigan bebiendo su té habitual, preguntó, con fingida ligereza, sobre el ala oeste de la casa, un corredor, que aún no le habían mostrado. Judith, sentada frente a ella, se endureció apenas, pero fue suficiente para notarlo. No se usa, dijo, desde hace años. Las tablas del suelo están deformadas. No es seguro. Esa tarde la señorita Marple exploró la casa como siempre lo hacía, discretamente, respetuosamente, pero con la atención de alguien que escucha más lo que no se dice que lo que sí. Pasó frente a retratos desvaídos y papel tapiz resquebrajado, hasta que se encontró frente a una pesada puerta de roble. El ala oeste no estaba cerrada con llave, pero podría haberlo estado. El aire a su alrededor era más denso. Aún así, alzó la mano y empujó. Las bisagras gimieron en protesta, y un largo aliento de aire mohoso y estancado se derramó. El polvo cubría el suelo como una capa de nieve intacta. El corredor se extendía, largo y estrecho, flanqueado por puertas cerradas. La señorita Marple entró con cuidado, procurando no alterar demasiado. Notó cómo sus pasos no hacían eco, como si las paredes los estuvieran tragando. La tercera puerta a la izquierda estaba entreabierta. En su interior, la habitación era tenue, pero no fría. Era la habitación de un niño. Un caballo de madera deslucido reposaba junto a la ventana. Su pintura se pelaba en largas rayas fatigadas. Un estante de libros se inclinaba precariamente en una pared, y sobre la pequeña cama de hierro colgaba un móvil, pajaritos diminutos, que ya no se movían. Pero lo que más llamó su atención fue el tocador. Sobre él descansaba un solo cepillo de pelo plateado, prístino, como si hubiera sido usado. A su lado, una pequeña caja de madera,
Dentro encontró una caja de música. La señorita Marple le dio cuerda con cuidado, y la melodía familiar, inquietante, comenzó a sonar las mismas 3 notas que Eleanor solía tocar en el piano, una y otra vez. Pero ahora tenían contexto. Aquello no era una canción de cuna, era un recuerdo. Los pasos se acercaron desde atrás. Judith se detuvo en la puerta, pálida, como el yeso. No entró. Te dije que no vinieras aquí, susurró. ¿Quién era ella?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Judith desvió la mirada. Sus ojos brillaban con algo que aún no podía nombrar. Aurelia. Era nuestra sobrina, nuestra pupila. Oficialmente, pero en verdad, era hija de Eleanor. ¿Tuya también?, inquirió suavemente la señorita Marple. Judith se estremeció. No, solo de ella, aunque la criamos, en secreto. Su padre era, digamos que el escándalo nos habría destruido, si se hubiera sabido. Eleanor la mantuvo oculta de todos, salvo unos pocos empleados. Decía que quería que creciera sin juicios, ¿y qué le pasó? Murió, respondió Judith, la voz quebrada. Fiebre. En esta habitación. Dejé la ventana abierta. Pensé que el aire ayudaría por la mañana. Ella ya no respiraba. La señorita Marple volvió a colocar la caja de música en el tocador, cerrando la tapa suavemente. La melodía se detuvo, a mitad de nota, como si contuviera la respiración. ¿Eleanor te culpa?, preguntó ella. Judith dio una pequeña y amarga sonrisa. Ella nunca lo dijo, pero tampoco me perdonó. Después de eso cambió. Habló menos, deambuló más, tocaba solo esas notas sobre el piano. Ambos se mantuvieron en silencio, del tipo que no solo llena una habitación, sino que expone todo dentro de ella. Afuera, la niebla presionaba contra el panel de la ventana, y en algún lugar de la casa, un tablero crujió sin causa, y por un momento, la señorita Marple casi podía escuchar el suave susurro de las páginas, que se volvían en un libro que ya nadie estaba leyendo. Esa noche el sueño se negó a establecerse fácilmente sobre Larkspur Hill. El viento había cambiado de dirección, cepillando los viejos paneles con dedos suaves, y en algún lugar dentro de las paredes, un gemido bajo pasó, como respiración a través de espacios huecos. La señorita Marple yacía despierta en la habitación de invitados. Su mente vagaba hacia la habitación del cepillo plateado, y al nombre Aurelia, que parecía demasiado delicado para estar enterrado bajo polvo y silencio. Más allá de la medianoche, el sonido llegó de nuevo, una campanilla suave, clara e inconfundible, desde algún lugar profundo de la casa. La señorita Marple se deslizó de la cama, encendió la vela en la mesita auxiliar, y siguió el sonido por la escalera. El salón estaba quieto. La galería, más oscura de lo habitual. El corredor donde esperaba el piano, estaba mortalmente en silencio, pero el timbre no había venido del piano. Volvió a sonar. Una campana. El tono distintivo de la campana de un sirviente, la que estaba en la guardería. Un sistema antiguo que alguna vez se usó para llamar al personal desde varias habitaciones, pero ese sistema había sido desconectado hacía años. Judith misma lo había dicho. Aún así, la señorita Marple siguió el sonido hasta que llegó al pasaje del sirviente, que llevaba a la base de la casa, hacia el viejo panel de campana. Colgaba en la pared como una reliquia oxidada, cubierta de telarañas. Pero un indicador se había movido. Vivero. Su aguja se había inclinado, y debajo de él, huellas débiles en el polvo. Regresó al vivero con un escalofrío creciente en la espalda. La habitación estaba tal como la había dejado, quieta, sin aliento, pero no intacta. Un rastro de pétalos azules, marchitos, pero inconfundibles, conducía desde la cama hasta la esquina cercana al armario. La señorita Marple se arrodilló allí, en el piso de madera,
casi demasiado débil para ver, alguien había dibujado con tiza la forma de un niño. Pequeñas extremidades, una cabeza inclinada, y a su lado, escrito con una letra demasiado ordenada para ser de un niño: perdóname. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa se sentía diferente, como si algo que llevaba mucho tiempo detenido, finalmente hubiera comenzado a moverse. Judith también lo notó. Se unió a la señorita Marple en el salón, inusualmente callada, el fuego apenas sostenido. Recuerdo el día siguiente, dijo Judith, con la voz tensa. Después de que murió, Eleanor no permitió que nadie tocara el cuarto de la niña. Se sentó allí durante horas. Le susurraba, como si aún pudiera escuchar. Traté de tomar el vestido de la niña del tocador para empacarlo y... Eleanor me golpeó la mano, dijo que yo ya había tomado demasiado. La señorita Marple no habló, dejó que el silencio desenredara los nudos de Judith. Ella cambió después de eso, se volvió más aguda, más fría, y cuando mamá murió, solo unos meses después, fue como si Eleanor nunca volviera a nosotros. Deambulaba por los jardines sin hablar con nadie, y luego, un día simplemente desapareció, sin nota, sin señales, solo el fuego aún encendido en el hogar, como si se hubiese metido en él. Había huesos, dijo la señorita Marple en voz baja. Judith asintió. Sé cómo suena, pero no la maté, juro que no lo hice. Te creo, respondió la señorita Marple, y de verdad lo hacía, porque la culpa no siempre pertenece al que enciende el fuego. A veces, descansa sobre quienes lo ven arder, y no dicen nada. Cuando el reloj dio el mediodía, la señorita Marple regresó al pasaje del sirviente y examinó el panel. La aguja se había reiniciado. Guardería, otra vez en reposo. Pero el recuerdo de esa campana, claro como un suspiro en aire frío, se demoraba, y con él, el conocimiento lo que se había despertado en la casa, aún no había terminado. Estaba cerca del anochecer, cuando el clima volvió a girar. La luz, afuera de las ventanas, pasó de un gris apagado a un dorado antinatural, demasiado denso para la estación. La señorita Marple se encontraba en el jardín, justo más allá del arco de rosas descuidado, donde el aire estaba cargado de algo tácito. Larkspur Hill ya no se sentía solo embrujada, se sentía observada, como si el suelo esperara que algo se desenterrara. Caminó lentamente hacia el huerto, donde la escarcha se aferraba obstinadamente a la hierba moribunda, y allí, medio escondida detrás del tronco torcido de un peral, notó el borde de una losa de piedra. No era una lápida, no del todo, no tenía inscripción, solo musgo, tiempo, y una grieta deliberada que cruzaba su centro. Judith la alcanzó en silencio, su voz apenas se elevó sobre el viento. Ese era el lugar de Eleanor. Se sentaba allí cuando éramos niñas, decía, que escuchaba mejor que las personas. ¿Algo fue enterrado aquí?, preguntó la señorita Marple suavemente. Los labios de Judith se presionaron, sus ojos miraron lejos, solo secretos. Dentro, algo había cambiado en la energía de la casa. El pasillo este se sentía más frío. La sala del piano olía débilmente a lavanda otra vez, demasiado reciente como para ser casual. Por una corazonada, la señorita Marple volvió al hogar del salón. Allí, detrás de la rejilla, oculta en una grieta de la piedra, encontró un pequeño paquete de tela, envuelto en piel de aceite. Dentro, otro relicario. Este no contenía imágenes, solo un rizo de cabello rubio pálido, y una cinta descolorida, pero el relicario era idéntico al que había encontrado antes, quemado, y ahora, desaparecido de su maletín. Esa noche Judith habló finalmente, sin necesidad de preámbulo, con el té débil en la mano, y un fuego que crepitaba más fuerte de lo necesario. Dijo, había un hombre, antes de la fiebre, antes de todo, no era de aquí, trabajaba para la finca, en las reparaciones de verano.
Eleanor. Ella nunca fue la misma después de que él se fue. Luego vino la niña. Nadie lo supo, ni siquiera mamá. Creo que intentó criarla aquí, en secreto, en aquella habitación del ala oeste. La señorita Marple escuchó, sin interrumpir. Me enteré mucho más tarde, continuó Judy. Yo tenía 17 años, demasiado orgullosa para pedir ayuda. La niña murió en primavera. Fiebre escarlatina, dijo el médico. Pero Eleanor nunca me perdonó por no haberlo sabido antes, por haber sido demasiado tarde. Llegó a su bolsillo y retiró un pequeño pañuelo, doblado con un cuidado imposible. Este era del niño, susurró. Se llamaba Aurelia. Afuera el viento se hizo más fuerte. La campana en la guardería, en desuso, sonó una vez. Luego, silencio. La señorita Marple se levantó, constante, pero alerta, y regresó a la guardería una última vez. Esa noche, la puerta se abrió con resistencia, como si la habitación dudara de recordar, pero cuando entró, todo había cambiado. El contorno de tiza en el piso había desaparecido. En su lugar estaba la caja de música, herida, y tocando suavemente. La canción de cuna era diferente ahora, más lenta, anhelante, y en el panel de la ventana, dibujadas en la condensación, había dos palabras, escritas desde el interior. Ella lo sabe. La señorita Marple extendió la mano, tocó el vidrio frío, y susurró en silencio. Sí, ella lo hace. Algo en el aire se liberó entonces, no dramáticamente sino suavemente, como la lenta exhalación de una casa que había contenido el aliento, durante demasiado tiempo. La mañana después de que la caja de música tocara su melodía fantasmal, Larkspur Hill se sintió distinta, pero no en la forma esperada cuando la verdad ha sido pronunciada. La casa no se alivió, retrocedió. Las cortinas permanecieron cerradas, aunque el sol brillaba afuera, y los pasillos volvieron a susurrar. La señorita Marple sabía que en las historias, la verdad suele resolver los asuntos, pero en lugares reales, con heridas reales, podía desenterrar fácilmente lo que jamás debió salir a la luz. Encontró a Judith en la galería de retratos, de pie sola frente al lienzo sin rostro que la había desconcertado desde su llegada. El cuadro no había cambiado, aún era hueco donde debía estar el rostro de una mujer. Judith no dijo nada, al principio, solo trazó el borde del marco con el dedo, los ojos, distantes. Yo pinté eso, dijo finalmente. No, Eleanor. La señorita Marple se volvió hacia ella, con suavidad. Traté de capturarla, a nuestra madre, pero nunca lo terminé. Nunca pude recordar su rostro correctamente, no después de la caída. La señorita Marple esperó, se cayó por las escaleras de la galería cuando éramos niñas. Tarde una noche, nunca supe por qué estaba despierta, pero recuerdo que Eleanor llegó antes que yo, sostenía su mano, le susurraba algo que no pude oír. ¿La empujó?, preguntó la señorita Marple, en voz baja. Judith no respondió al principio. Luego con la más leve sacudida de cabeza. No lo sé, pero después de eso Eleanor cambió. Comenzó a pintar rostros con los ojos alejados, dejó de ir a la ciudad, incluso dejó de tocar el piano por un tiempo. La señorita Marple se acercó al retrato. Sus ojos recorrieron las líneas, la delicada precisión del vestido, los trazos cuidados del cabello, y entonces vio lo que antes le había pasado desapercibido. Escondida bajo capas de sombra, débil y casi invisible, había una segunda figura, en el reflejo de la ventana, un niño, no un fantasma, un recuerdo. Se volvió hacia Judith. No fuiste la única afligida, Judith. Eleanor enterró más que Aurelia, enterró su voz. Judith miró hacia otro lado, su mandíbula temblaba. Debería haber hecho algo, cualquier cosa. Esa noche, la tormenta regresó, no lluvia, solo viento. Se raspaba contra las ventanas como uñas, silbando a través de las grietas en la piedra, y luego justo después de la 1 en punto,
El piano volvió a sonar, no una nota, una frase completa. La melodía no le resultó familiar al principio, pero la señorita Marple pronto se dio cuenta. Era For You, de Eleanor, pero no su versión original. Era más lenta, más pesada, como si se tocara con unas manos que recordaban, demasiado. La señorita Marple avanzó por los pasillos en silencio. Judith ya estaba allí cuando entró al salón, descalza, el rostro pálido, los ojos fijos en las teclas. Mientras se presionaban, una por una, Judith susurró, «Ella está diciendo adiós», y entonces igual de repentinamente, la música se detuvo. La habitación cayó en un silencio tan absoluto, que parecía que el aliento de la casa finalmente había terminado. A la mañana siguiente, el retrato sin rostro presentaba un cambio. Donde antes solo había un óvalo en blanco, ahora se insinuaban contornos débiles, rasgos suaves, la sonrisa de un niño, y justo debajo, escrito en trazos casi invisibles, Aurelia. La señorita Marple no habló de ello, no necesitaba hacerlo. Caminó por el huerto una vez más, antes de irse, donde la vieja piedra había yacido torcida en la tierra, ahora descansaba plana, asentada. El suelo debajo no estaba perturbado. La tierra finalmente parecía en paz, y en su bolsillo llevaba el segundo relicario, no para resolver, no para probar, sino para recordar, porque a veces la verdad no es una revelación, es una liberación. La quietud que siguió a la nota final del piano no era paz, era algo más cercano a la respiración contenida, como si la casa misma se hubiera detenido, a mitad de confesión. La señorita Marple no se levantó con su puntualidad habitual. Esa mañana, en su lugar, se sentó junto a la ventana, tras la cortina de encaje, observando el rizo de la niebla baja, como humo, alrededor de los setos del Larkspur Hill. Su té se había enfriado hacía rato, pero no se movió para renovarlo. Algo había cambiado, no solo en la casa, sino en Judith. Algo tácito había cedido, como la primera grieta en un lago congelado. Abajo, Judith permanecía en silencio, en la galería de retratos. No había encendido el fuego, ni descorrido las cortinas, pero el espacio se sentía más cálido, menos vigilado. Su mirada seguía fija en la misma pintura inconclusa que la había perseguido durante décadas, pero ahora, el rostro se había agudizado durante la noche, no como si hubiese sido pintado por una mano, sino como si la memoria misma se hubiera filtrado en el lienzo, exigiendo ser vista. La expresión del niño era suave, solemne, como si siempre hubiera estado esperando ser recordada. Los pasos de la señorita Marple resonaron suavemente sobre el piso de madera, cuando se unió a ella. Judith no se volvió, su voz temblaba, pero tenía peso. «Es extraño», susurró. «Cuánto tiempo intenté olvidar lo que nunca podría realmente. Cómo el silencio se vuelve más fácil de llevar que la verdad». La señorita Marple asintió suavemente. El dolor se esconde en la rutina, pero la culpa agudiza el silencio, hasta que comienza a hacer eco. Juntas, salieron al jardín. El aire estaba mojado con rocío, el huerto cargado con el aroma de la tierra, y algo más viejo, algo enterrado. La piedra aplanada, bajo el Larkspur, no había cambiado en años. Judith se detuvo allí. Sus dedos rozaban la superficie húmeda. «Eleanor me hizo prometer nunca tocar este terreno», dijo en voz baja. «Dijo que no pertenecía a nadie. Ya no». La señorita Marple se arrodilló, levantando las hojas húmedas con cuidado. Lo que descubrió era pequeño y humilde, una caja de lata oxidada, olvidada hacía mucho tiempo, las iniciales grabadas en la tapa, A.B., casi se habían desvanecido. En el interior yacía la cinta azul pálido de un niño, rígida por la edad, y una nota doblada en cuartos. El papel crujió al desplegarse. Las palabras en el interior fueron breves. «Ella era mía, pero no se permitió serlo». No estaba firmada con el nombre de Eleanor. Judith parpadeó. «Esa no es la letra de Eleanor»,
Su voz se quebró. Es la de nuestra madre. Todo encajó, no con drama, sino con una certeza tranquila, irrevocable. Aurelia no había sido una sobrina, no había sido huérfana, había sido una hija, concebida en secreto, escondida de la sociedad, protegida ferozmente por Eleanor, y borrada de la historia por una madre temerosa de la desgracia. Judith había crecido junto a la hija de su propia hermana, sin saber la verdad. La pintura sin rostro nunca había estado inacabada, se había dejado deliberadamente en blanco, porque a nadie se le permitía verla. Regresaron al interior sin palabras, no quedaba nada que decir. Esa noche fue la propia Judith quien desbloqueó la guardería. Por primera vez en casi 30 años, entró sola, descalza, temblorosa, pero resuelta. El aire en el interior seguía frío, pero la pesadez opresiva se había disipado. Se acercó a la mecedora junto a la ventana y se sentó, con dedos delicados. Abrió la vieja caja de música y la dejó sonar. La melodía, tenue, agrietada, pero aún intacta, se derramó a su alrededor como un recuerdo que ya no necesitaba esconderse. Lloró entonces, no en jadeos, sino en una corriente suave y estable, no de agonía, sino de liberación. La señorita Marple, observando en silencio desde el umbral, vio el contorno de la cama pequeña, las muñecas aún alineadas, el cepillo aún sobre el tocador. Nada se movía, nada se agitaba, pero el silencio ya no dolía. Esa noche el piano no sonó, la campana en la guardería no repicó, no aparecieron pétalos en el pasillo, no se oyeron pasos en la galería. El rostro en el retrato permaneció, visto, nombrado, y en esa quietud, Larkspur Hill finalmente descansó. A la mañana siguiente Larkspur Hill seguía en silencio, pero no era el silencio sofocante de la culpa enterrada, era algo más cercano a la reverencia. La casa se sentía más ligera. La señorita Marple lo notó en cuanto entró en el corredor principal. El frío que solía aferrarse detrás de cada puerta como una reprimenda, se había levantado. Las paredes ya no parecían inclinarse hacia adentro. Incluso los crujidos del suelo sonaban más como suspiros de alivio que como advertencias. Judith estaba en el estudio, rodeada de viejos documentos, cartas, libros de contabilidad, los registros que habían estado enterrados en el gabinete del sótano que nadie se había atrevido a abrir. La luz de la mañana se inclinaba a través de las altas ventanas, cayendo sobre su rostro en oro fragmentado. Parecía mayor, pero sin peso. Sus dedos temblaban ligeramente al desplegar un pergamino final. Abarcaba tiempo. Sus bordes quemados, ennegrecidos. Había estado escondido en el interior del hogar, detrás del mortero suelto en la chimenea. La señorita Marple lo había notado la noche anterior, y allí, escrito con una caligrafía desesperada y desigual, Aurelia Bellamy, no Aurelia Westmore, no Aurelia Thomas, Bellamy. Un nombre que nunca se había dicho en voz alta. Un nombre escrito solo una vez, grande, y casi perdido entre hollín y fuego. Judith lo sostuvo como si fuera de cristal. No era solo la hija de mi hermana, dijo en voz baja. Era sangre, era nuestra, pero nadie quería que existiera. La señorita Marple permaneció en silencio, dejando que las palabras de Judith colgaran en el aire, sin respuesta. Sabía que ese no era momento de deducción, sino de reconocimiento. Ambas eran niñas, dijo suavemente, y las niñas no tienen opciones, pero las consecuencias dejan cicatrices. Abajo la vieja criada, la señora Sims, dudó antes de entrar. Sostenía una pequeña bolsa de terciopelo entre sus manos. Lo encontré en el cajón de la guardería, murmuró, evitando la mirada de Judith. Dentro, había una cadena deslustrada, una cruz de plata, agrietada por el centro. En el reverso AB, perdónanos. Judith no lloró esta vez, solo cerró los ojos, y dijo, es hora de dejar de pedir perdón en silencio. Esa tarde el sitio de entierro bajo el Larkspur ya no era tabú.
Judith, con la señorita Marple y la señora Sims a su lado, reemplazó la piedra desgastada por una nueva simple, sin pulir, tallada por un cantero local. El nombre no era rimbombante, ni grandioso, solo Aurelia, y debajo de él una línea que la señorita Marple había sugerido. Ella estuvo aquí, y eso es suficiente. La historia de la niña nunca llegó a la prensa, no se llamó a ningún inspector, no hubo investigación oficial, y sin embargo, en el pueblo de Haymarch, el ambiente cambió, el aire parecía más cálido. El vicario ya no evitaba Larkspur Hill en sus caminatas nocturnas. Los pájaros regresaron a los setos. Los niños que jugaban cerca del viejo huerto dejaron de decir que la casa estaba maldita, porque las maldiciones pierden su poder cuando los nombres son recordados. Esa noche Judith abrió la ventana de la guardería por primera vez en décadas. El aire que entró era frío, sí, pero olía a tierra y a honestidad. No sonaron campanas, no tocó la caja de música, y cuando la señorita Marple se detuvo una vez más ante el retrato que alguna vez estuvo vacío, los ojos de la niña parecieron encontrarse con los suyos, no embrujados, no tristes, sino, en paz. Aurelia Bellamy había sido oculta, borrada, olvidada, pero ahora, al fin había sido vista. El amanecer se deslizó sobre el jardín de Larkspur Hill como un suspiro, rozando el rocío sobre las flores de alondra, que habían florecido durante la noche como si hubieran sido llamadas por algo más antiguo que las estaciones. La lluvia había caído suavemente, durante la noche, no con dolor, ni con rabia, sino con algo más cercano, al perdón. Y en el interior, el silencio, una vez contenido, había cambiado. Ya no era una fuerza que presionaba contra las paredes, sino algo que exhalaba, como si la casa misma hubiera respirado, por primera vez en décadas. La señorita Marple se levantó antes de lo habitual, agitada por una sensación de que algo en la casa había cambiado. No se había resuelto, pero se había asentado. Se movió lentamente a través de los pasillos familiares. Su bolso ya estaba empacado, sus guantes doblados perfectamente a su lado. Sus pasos resonaban menos que antes, como si las mismas tablas del piso hubieran dejado de esforzarse por ocultar secretos. En la parte inferior de la gran escalera estaba Judith Bellamy, envuelta en un chal demasiado ligero para el clima, su mirada fija hacia la ventana este donde se filtraba una luz pálida. Había algo diferente en el rostro de Judith. Ya no estaba marcado por la tristeza ni defendido por el silencio. Se parecía a alguien que había recordado cómo respirar después de haber contenido el aliento durante demasiado tiempo. Soñé con ella nuevamente anoche, dijo suavemente, sin girarse, solo que esta vez, no estaba llorando. Estaba sentada en el jardín, sonriendo, como si esperara que me pusiera al día. La señorita Marple se acercó en silencio, y descansó una mano sobre el brazo de Judith. Juntas, caminaron hacia la guardería una última vez, y cuando la vieja puerta se abrió la habitación las recibió, no con frío, sino con calor. Una suave brisa se colaba por la ventana, agitando la cortina de encaje, y el tenue aroma del larkspur flotaba en el aire. No era imaginado, era real. La caja de música permanecía cerrada sobre el tocador. Su silencio ya no era hueco. La cuna estaba quieta. El caballo mecedora, inmóvil. No era una habitación embrujada, sino una que recordaba. Y allí sobre la mesita de noche, donde antes ninguna mano viva se había atrevido a colocar nada, florecía un solo larkspur fresco. Sus pétalos violetas estaban abiertos de par en par, su tallo aún húmedo con el rocío de la mañana. Aunque la ventana había estado cerrada toda la noche, Judith dio un paso al frente, y lo recogió con cuidado, como si pudiera desvanecerse con el más leve toque. No fue un fantasma, dijo en voz baja, fue un recuerdo, uno que enterramos, sin decir su nombre. Ella te perdona, susurró la señorita Marple, y nunca estuvo enojada, solo esperó a ser vista. Se quedaron allí, en silencio, no para llorar sino para honrar. El aire en la habitación se sentía más ligero,
El pesado silencio que se había aferrado a Larkspur Hill desde la desaparición de Eleanor, se había disipado, como si las paredes hubieran exhalado al fin una carga que ya no podían soportar. La voz de una niña no gritó, un fantasma no se levantó, porque ya no quedaba fantasma, solo la suave presencia de un nombre, que había vuelto a su lugar legítimo en la memoria. Antes de partir, la señorita Marple visitó el jardín por última vez. El marcador fresco de la tumba descansaba en silencio, bajo el sauce, donde las viejas piedras se habían desmoronado, y donde el tiempo simplemente se había olvidado de llorar. Un solo nombre se había grabado allí el día anterior, con un nuevo tipo de guión: Aurelia Bellamy, nacida y desaparecida demasiado pronto. Ahora, en su lugar, las flores que la rodeaban se inclinaban hacia la piedra, como en reconocimiento. La señorita Marple se arrodilló, y colocó allí el relicario, aquel que había sido rescatado del fuego. Las fotografías en su interior seguían intactas. Sobre él, colocó un pétalo de larkspur, y cerró los ojos por un momento, no para rezar, sino para escuchar. Nada habló, y ese fue el punto. Ya no había un grito en las paredes, no había campanas que sonaran sin manos, no había respiración fría en los espejos, solo paz. Judith observó desde la ventana de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té. No temblaba, pero tampoco se movía. No había más necesidad de puertas cerradas, o pasos evitados. El retrato en la galería este había cambiado una vez más. La señorita Marple pasó frente a él antes de irse. Donde antes solo había un contorno sin rostro, ahora había un rostro suave, un niño, sonriendo, con un vestido azul claro, no un fantasma pintado con miedo, sino una hija recordada con ternura. En la estación del pueblo, mientras la niebla se acurrucaba alrededor de la plataforma como un abrazo final, la señorita Marple abrió su cuaderno y escribió una línea tranquila debajo de sus observaciones finales. Algunos no están perdidos, simplemente están esperando ser recordados. Cuando el tren se alejó, la casa en Larkspur Hill no quedó como una ruina, ni como un lugar atormentado por la tragedia, sino como un hogar que al fin había dejado sus cargas descansar. Sus ventanas reflejaban la mañana, sus paredes ya no susurraban, y en algún lugar dentro, la memoria había hecho las paces con la verdad. Y ese fue el final real, no la resolución de un misterio, sino la restauración de un nombre. No fue una historia de fantasmas, fue un regreso a casa.